Mi nombre es Davis Rodríguez Daza, nacionalidad colombiana, casi 5 años en Chile. Lo que me gusta de Recoleta es que hay varios tipos de culturas, de diversidad. Lo principal es que está cerca del centro. Es fácil para yo movilizarme. Hay mucho transporte público cercano que te puede acercar a muchos lugares. Hay mucha familia, hay chilena, hay colombiana, peruana, haitiana también. Bueno, lo que pasa es que en el centro no hay arriendo. Bueno, realmente lo que me gustaría es un departamento mucho más grande. O sea que quizás conseguiría algo mejor si tuviera mucho más dinero. No, yo quisiera vivir en La Conde. En Providencia. El paisaje, me gusta caminar por esa zona. Maipú es bonito, es moderno, a mí me gusta y yo estoy acostumbrado. Encuentro que hay partes muy tranquilas y está todo más cerca para uno venir al centro. Porque tengo todos mis nietos cerca, tengo micro para donde yo quiera ir. Tengo cobertura para diferentes partes, la llegada al metro se solucionó bastante. Acá encuentro de todo. Están los bancos, están las casas comerciales, está todo. Desde las farmacias hasta una lechuga si quiere allá afuera. Pero nos falta algo más hacia los ponientes. Falta mejor vigilancia, mejor cuidado. Al menos el barrio donde yo vivo es muy tranquilo y hay harto verde, lo que me encanta. Mi nombre es Daniela Ríos Jiménez. Soy el primer profesional de la familia. Yo vivo en Pudahuel porque fue nuestro primer proyecto de hogar. Era alcanzable para nuestro presupuesto. Es un lugar que cumple con varios requisitos. Uno de los beneficios es la conectividad. Hay un strip center, hay gimnasio, farmacia. Tengo mall, supermercados, hospitales, tenemos de todo. Me gusta mucho mi comuna, pero tiene su lado malo que es como los barrios malos. Podrían ser más parques, más sectores donde hagan más actividades al aire libre. Cerca de mi casa, por lo menos, pusieron más alumbrado público. Me gusta que vaya creciendo el área verde. Villa San Andrés es tranquila, es súper tranquila, es acogedora y me gusta mucho. Es una comuna grata para vivir. Bueno, ¿cómo están todos? En primer lugar, un placer estar acá. Voy a ver que esté puesta la presentación. Ahí está puesta. A ver, ya escuchamos los videos del principio, este último video también. Ya está claro que Chile en los últimos 15 años ha tenido cambios fundamentales. Y la idea acá, de alguna forma, es ver qué implica, qué importan estos cambios, ver una mirada un poquito más, un zoom de estos cambios que hemos visto hoy día, tanto en los videos como en las exposiciones anteriores, digamos. Y para eso hemos utilizado básicamente la información del último censo, que trae un montón de información, un montón de datos bien concretos, comparado un poco con el censo del 2002, lo cual nos hace ver 2 puntos en el tiempo interesantes y ahí poder reflejar qué cambios importantes han habido justamente en ese periodo de tiempo, ¿ya? Y para esto un poco el objetivo fue, con estos cambios, reconocer varias cosas. Uno, reconocer grupos de personas con las mismas características que son importantes en estos cambios con el correr del tiempo, lo que estamos llamando nosotros los nuevos ciudadanos, que son grupos importantes que han ido variando, cambiando en este periodo de 15 años. Lo segundo es comprender esos grupos, dónde se localizan, dónde viven,
¿ya? Y esto es lo que voy a llamar dónde y cómo viven estos nuevos ciudadanos. Y tercero, de alguna forma, identificar qué le ofrece la ciudad, qué atributos le ofrece la ciudad a estos grupos de personas en su localización, ¿ya? Para ver cómo están afectando eso sus patrones de demanda, básicamente. Lo que llamamos acá los atributos de ciudad. Eso es un poco el enfoque de la presentación que vamos a ver ahora. Primero, los nuevos ciudadanos y quizás estadística que ya de alguna forma se ha dicho bastante. Uno, la población en Chile creció un 16%, pasando a 17,5 millones de habitantes. Interesante, la población urbana en Chile creció del 84 al 88% en el periodo. Somos un país superurbano, hiperurbano. 88% de la población vive en áreas urbanas. Otro tema relevante, ¿ya? Si bien la población creció un 16%, los hogares crecieron en 36%. O sea, creció mucho más los hogares que la población del país. Y esto es básicamente porque la cantidad de personas por hogar bajó de 4,4 habitantes por hogar de 4,4 a 3,1 habitantes por hogar. Eso es el gran cambio quizás que estamos viendo. Y otra cosa que es importante reflejar de estos censos es que los hogares unipersonales, donde hay una sola persona, crecieron de 11,6% a 17,8% en estos últimos 15 años. O sea, somos más solos en general en los hogares, estamos viviendo menos personas. Eso es un cambio relevante. Ahora, estos nuevos ciudadanos, ¿cuáles son? ¿Cuáles estamos tratando de identificar como nuevos ciudadanos? Hemos visto un poco el video y ahí están reflejados un poco ellos. Primero, los inmigrantes. Los inmigrantes es un tema súper importante. Miren ustedes que entre el 2002 y el 2017 crecieron desde 187.000 inmigrantes a 746.000 según los censos, lo que implica un crecimiento en el periodo del 299%. Es un tremendo crecimiento, es un tremendo salto, pasando de 1,2 migrantes por habitante en Chile a 4,4 como porcentaje de la población. Acá hay un cambio súper grande, el número es bastante impresionante, digamos, ese salto en el número de migrantes. Otro grupo ciudadano que nos interesa analizar, que creció también fuertemente en estos 15 años, son la gente que tiene algún nivel de educación superior, ya sea hayan terminado la educación superior, hayan pasado aunque sea un año en la educación superior. O sea, gente que es en sí ya está más educada, ¿ya? Y estos crecieron en el periodo de 15 años en 75%. Otro número bastante impresionante en cuanto al crecimiento de esta población. Pasaron de 2,2 millones de personas a 3,9 millones de personas, las personas que tienen algún grado de educación. Otro salto interesante. Y otro grupo que vamos a analizar es el grupo de los adultos mayores, que también tiene un salto importante, 64% en el periodo del crecimiento de los adultos mayores, pasando de 1,2 millones a 2 millones de adultos mayores, pasando del 8,1 al 11,4% de la población. Estos tres grupos son los que más han variado en este periodo de los últimos 15 años y queremos ver entonces cómo estos grupos, quiénes son, ya vimos, ahora cómo se comportan, dónde viven, cómo viven, digamos, que es un tema para ver, un tema relevante. Estábamos claros acá que ahora sí. Este estudio obviamente está para varias ciudades. Chile, como dije, aumentó la población, 70% vive en 22 ciudades de Chile, ¿ya? 45% de la población vive en 3 áreas metropolitanas, ¿ya? Y 35% de la población vive en el Gran Santiago. El Gran Santiago, estoy tomando las 34 comunas del Gran Santiago. Ahora, este estudio está hecho para las ciudades metropolitanas, claramente, pero ahora voy a presentar solamente los resultados del Gran Santiago, son más significativos quizás, y quizás, bueno, porque la ciudad más importante, digamos, y representa el 35% justamente de la gente, digamos, de la población. En Santiago ahora, estos tres grupos, ¿qué representan? En Santiago los migrantes crecieron un 297% en la ciudad de Santiago, los educados a nivel superior 64% y los adultos mayores crecieron un 57% en el periodo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se han localizado? ¿Cómo han sido sus preferencias? Y acá empiezan a verse aspectos súper interesantes de evolución de estos años, ¿ya? Si miramos, por ejemplo, los migrantes extranjeros, que el que más salto más importante crece, digamos, vemos un fenómeno bien interesante que es, si analizamos estos gráficos, ¿no? Acá no se ve mucho, en el primer gráfico es el año 2002, censo del 2002, segundo el 2017, tercero el diferencial entre ambos, digamos, como salto. Primera conclusión, si miramos los migrantes extranjeros del año 2002, vemos que estos se localizaban en las comunas más oscuras, digamos,
en todas las comunas más azules, digamos, estaban localizados los migrantes, y claramente las comunas con más migrantes no alcanzaban el 10% de la comuna siendo inmigrantes. O sea, el 10% de la comuna eran migrantes, lo que más alcanzaba. Y se centraban básicamente en el sector oriente, Santiago, el sector oriente de la capital. Ahí estaban los migrantes, ¿ya? Si vemos el salto que se produce al 2017, vemos que esto cambió fuertemente. Primero, vemos que se empieza a concentrar los migrantes en las zonas más azules, que es Santiago Centro, ya en el centro de Santiago, y en los barrios aledaños a Santiago Centro. Segundo que vemos en este gráfico es que ya ciertas comunas, las más oscuras, las azules, representan casi el 30% de la población de la comuna, son migrantes. O sea, claramente un salto súper relevante a nivel comunal, que el 30% sean migrantes es un salto relevante, ¿ya? Y ahí está en el cuadro tercero las grandes diferencias que vemos justamente en Santiago Centro, cercano al centro, las grandes diferencias que ocurrieron en el periodo, ¿ya? Si analizamos entonces hoy día el 2002, digamos, ¿qué comunas eran las que concentraban el 50% o cerca del 50% de los migrantes en Santiago? Vemos que en 5 comunas se concentraban los migrantes en Santiago, el 50% al menos, digamos, que es significativo, que son Las Condes, ¿ya?, que tenía 19.000 migrantes y que los migrantes representaban el 8% de Las Condes, dato bien relevante. ¿Ya? Santiago, 12.000 migrantes, con el 6% eran migrantes en Santiago. Providencia, el 10% eran migrantes, ¿ya?, con 10.000, Vitacura, después Ñuñoa. O sea, claramente estaban concentrados fuertemente la mitad en Santiago Oriente. Y eso identifica un tipo de migrante bien particular, se estaba concentrando en esos sectores, ¿ya? Si vemos el salto, digamos, ahora al 2017, vemos que esta distribución cambió. Están concentradas algunas comunas las mismas, pero en otras cambian. Pasan a ser mucho más importantes, si se dan cuenta hoy día, la comuna de Santiago, en magnitud, tiene 112.000 migrantes, siendo el 28% de los habitantes migrantes en la comuna. Súper relevante como número, ¿ya? Después le siguen Las Condes, ¿ya?, con 11% de la comuna, 31.000 migrantes. Entran entonces, ahora que no estaban representados en el 2002, entran Independencia, Recoleta y Estación Central a ser también comunas con una población importante de migrantes. O sea, esas comunas hoy día que representan el 50% de migrantes cambian, ¿ya?, y se concentran un poco más hacia el centro, digamos, los migrantes en esta ciudad. O sea, ahí hay un cambio importante, un movimiento importante que ha ocurrido dentro de la misma ciudad respecto de los migrantes. Si hacemos lo mismo con la gente que tiene un nivel superior, una educación un poco más superior, al menos un año de educación superior, vemos también un patrón bien particular. Primero, en el 2002, ya vemos que también se ubicaban preferentemente en la zona oriente las familias que tenían alguna persona con educación superior, ¿ya? Y la comuna más representativa, que era Providencia puntualmente, representaba el 55% de la comuna, en el fondo tenían educación superior. ¿Ya? Era bien importante y bien orientado en esas comunas. El gran salto que ocurre, primero crece el número de educados de 1 millón a 1.700.000, ¿ya? Se concentra, se distribuye más, o sea, se ven más tonalidades celestes y más oscuras en mucho más comunas, digamos, lo que estábamos antes, ¿ya? Claramente crecen otras, incluso hay comunas que representan el 67% de sus personas están educadas a nivel superior, lo cual es un salto también relevante, y ahí están los principales cambios que ocurren también en el centro, Huachuraba, digamos, y bueno, los Barnechea son cambios más significativos en cuanto a población o a distribución de población que tiene educación superior, ¿ya? Si lo analizamos ahora puntualmente, ¿dónde se concentran el 50% en Santiago de los educados, los que tienen educación superior? Vemos que se concentran en 6 comunas en el 2002, siendo la principal en el 2002 Las Condes, que tenía el 50% de la población tenía educación superior. Después Maipú con el 19%, La Florida con el 22%, Ñuñoa, ya Santiago y Providencia, que tenía en menos magnitud, pero el 55% de la población tenía educación superior. Ahora, ¿qué cambio ocurre en este caso, importante en los 15 años? Que cambian estas comunas, ya cambian las importancias de las comunas, y de hecho hoy día la que más tiene es Santiago, otra vez la comuna de Santiago, con 197.000, casi 198.000 personas ya con educación superior, representando el 49% de la comuna, la gente que tiene educación superior, cifra súper relevante. O sea, piensen que Santiago era el 35% hace 15 años atrás, con 69.000 personas, subió a 122.
a 197, perdón, mil personas. O sea, claramente hay un salto tremendo en la comuna de Santiago. Y vemos después que Las Condes pasa segundo, 61% de Las Condes con educación, ¿ya? Entra Puente Alto, digamos, que no estaba en la cifra anterior, con un 22, bueno, Ñuñoa seguía estando, La Florida baja bastante, el 30% era el 22, pero queda sexto, digamos, en la distribución, si bien todos crecen, ¿ya? Cambian en la composición de cuáles son las más importantes. O sea, ahí también hay un cambio significativo. Se expandió un poco más dentro de la ciudad la gente que tiene mayor educación en estos 15 años. Si miramos ahora a los adultos mayores, que es otro grupo que estamos analizando, claramente pasa un fenómeno también similar. Si antes estaban concentrados también en comunas más bien oriente, un poco Santiago Centro, Oriente, Ñuñoa Providencia, digamos, estaban más concentrados ahí, se alcanzaba hasta el 18% en alguna comuna de adultos mayores. Ya en el año 2017 esta distribución cambia y se mueve mucho más en la ciudad, y un fenómeno súper interesante de este gráfico es que su participación en algunas comunas empieza a descender. Primer caso que vemos que la participación empieza a descender específicamente en algunas comunas. Santiago Centro, por ejemplo, pierde proporcionalmente en forma importante adultos mayores, ¿ya? Igual que las comunas de la periferia del centro, se van más hacia los lados, digamos, más que al centro, y se distribuyen ya en más comunas. Vemos las que más crecen son básicamente, ahí estamos viendo los números, pero están tanto en el norte y el sur de la ciudad, hay comunas que más crecen en tener más adultos mayores en su composición. Si miramos otra vez los números, ¿ya? Si el 2002 estaban concentrados 50% en 10 comunas, ahí estaban concentrados la cantidad de adultos mayores en Santiago, ¿ya? Y la primera era Las Condes, Ñuñoa, Santiago, ese orden que está en el gráfico. Ya en el 2012 cambia esta composición, ¿ya? Y pasa a ser Maipú, la más relevante, concentra el número 49.000 con el 9% de la población, ¿ya? Y después La Florida, Las Condes, ya que era la primera antes, Puente Alto, entra Peñalolén, también algo que no estaba antes en las primeras. O sea, claramente hay un cambio, una recomposición de la distribución de los adultos mayores en las distintas comunas. Y hay un salto importante también ahí, ¿ya? Acá están entonces como me resumen, digamos, en los tres casos, inmigrantes extranjeros, educados a nivel superior y adultos mayores, donde se concentran el 50% de la población, en qué comunas se concentra, para empezar a analizar un poquito más a fondo esas comunas que ofrecen, ¿ya? Primero, ¿qué pasa con estos tres grupos, digamos, que estamos viendo de habitantes, digamos? Los inmigrantes extranjeros, por ejemplo, con respecto a los números nacionales, si vimos que en Santiago hay 3,1 personas promedio por hogar, eso es lo que dice el censo. En el caso de los tamaños de los hogares en los migrantes, llega a 2,7 personas por hogar, ¿ya? Habiendo pasado de 3,3 personas por hogar en el 2002, bajó a 2,7 personas por hogar hoy día. O sea, tienen menos personas por hogar que la media de la ciudad y que la media nacional, obviamente, ¿ya? O sea, viven en lugares con menos personas o menos tamaño promedio de las personas, de cada hogar. Segundo, en respecto a los hogares unipersonales, que es otro cambio importante que muestra el censo, en el caso de los inmigrantes, el 28% de los hogares son unipersonales, ¿ya? Si Santiago tenía como promedio el 18%, en el caso de los inmigrantes es 28%. Eso es mucho más fuerte, digamos, el nivel de hogares unipersonales al nivel de los migrantes, ¿ya? En el caso de los educados a nivel superior es 20% y los unipersonales el 20%, también son hogares, son unipersonales más que la media nacional, ¿ya? Y en el caso, que es bien interesante esto, respecto a la tenencia de la vivienda en estos tres grupos, en el caso de los inmigrantes, el 45% de las viviendas son arrendadas, ¿ya? Si el promedio nacional, Santiago es 26% arriendo, en el caso de los inmigrantes es 45% son arrendadas las viviendas. En el caso de los gente educada con nivel superior también 31% son arrendadas, que es más que la media nacional, y en el caso de los adultos mayores el 30% de las viviendas son arrendadas, también más que la media nacional. O sea, un comportamiento bien particular de estos tres grupos, digamos, que hay que analizar para efectos de política pública, ¿ya? Ahora entonces, hay 12 comunas que concentran entonces todos estos grupos, estos tres grupos de personas, digamos. Vemos que las primeras dos, Las Condes y Santiago en la lista, tienen los tres grupos de personas. Florida, Maipú, Ñuñoa y Puente Alto tienen participación importante en solamente dos de los grupos que analizamos y el resto tienen de forma importante uno de los grupos. Ahora, y claramente estamos viendo que si bien en estos grupos comunes, en estas 10 comunas, en estas
12 comunas vive el 56% de la población, ahí está concentrado el 59% de los hogares. Primera cosa que vemos en esas comunas, ¿ya? Esas comunas tienen en promedio 3 habitantes por hogar, ¿ya? 20% son unipersonales y 30% son arrendadas en ese espacio, digamos, en las 12 comunas que estamos viendo, donde ocurre más este fenómeno, más esta variación, ¿ya? ¿Y qué atributos han ofrecido estas comunas? Bien importante, los atributos de ciudad. Vamos a ver 4 grandes áreas de atributos. Primero, la actividad residencial, que estamos mirando unidades de vivienda aprobadas a construir cada 1000 habitantes, digamos. Ya, eso como promedio entre 2015 y 2017, acá el promedio que estamos viendo. Después la tipología residencial estamos viendo como porcentaje de unidades de departamentos de edificios de más de 5 pisos. Estamos viendo acá para concentrar directamente en edificios grandes, no en los más chicos. Ya, otro que estamos viendo como característica es la conectividad con el metro, que es bien importante en esta discusión. Y la tercera es el entorno urbano, que es otro estudio que hemos hecho, digamos, de los entornos urbanos de la ciudad, cómo están reflejados los entornos en ese grupo de comunas, ¿ya? Y acá vamos en el detalle. Por ejemplo, ciertos atributos, estas 12 comunas ya tienen en promedio en los últimos años, digamos, se han aprobado 9 viviendas a construir por cada 1000 habitantes. Primera cosa que es importante, cuando la media de la ciudad es 7, en estas comunas se ha aprobado 9, o sea, un poquito más. Y en las comunas del resto, que no son estas 12 comunas, o sea, estas 12 tienen 55% más aprobaciones que el resto de las comunas que no son estas 12, digamos. O sea, claramente tienen mucho más actividad de aprobación de construcción que las otras comunas restantes, que las 22 restantes. Primer dato, que es bien importante. Desde el punto de vista de los tipos de construcción, en estas 12 comunas el 87% son departamentos. Departamentos, insisto, de edificios de más de 5 pisos. Eso es lo que estoy considerando acá, ¿ya? Que es 40% sobre el promedio de hace 15 años, o sea, creció en un 40% ese número, ¿ya? Y contra básicamente 85, que es en toda la ciudad, en las 32 comunas, con lo cual estas comunas tienen 5 puntos más que las comunas que no están en este grupo, o sea, también tienen un poquito más de densificación, si uno mira así, que el resto de las comunas. Respecto al metro, la conectividad, en estas 12 comunas donde vive todo este grupo, que hemos visto el gran cambio importante en la ciudad, por ejemplo, en ese grupo está el 69% de las estaciones de metro en esas comunas. O sea, 82 estaciones de metro están en esas 12 comunas. Con lo cual, claramente, se refleja una mayor conectividad puntualmente que el resto de las comunas que tienen 37 estaciones, digamos, las otras restantes, ¿ya? Y desde el punto de vista del entorno urbano, ¿ya? Vemos que en el caso de estas comunas, estas 12 comunas, el 29% de las zonas de esta comuna, de las manzanas de esta comuna, tiene lo que se llama nosotros superficie en buen estado, o sea, en el 10% superior, digamos, de la superficie, de la calidad de superficie, de la calidad del territorio que el resto, de toda la ciudad, digamos. El 29% está dentro de estas comunas, solamente el 15% está en la restante, o sea, claramente tienen de alguna forma mejor entorno urbano, digamos, que el entorno de las comunas restantes. O sea, claramente hay una diferenciación súper clara, digamos, en estas 12 comunas, que básicamente está con densificación, más aprobaciones, mejor cercanía con la conectividad, mejor entorno urbano. Súper claro lo que está pasando en esas 12 comunas y es lo que está trayendo probablemente que estas grandes variaciones se vayan y se concentren básicamente más en esas comunas, ¿ya? Comunas entonces tienen mayor actividad residencial, con algún potencial aún de desarrollo importante en esas comunas, y comunas mejor conectadas son las que estamos viendo y de mejor estado, digamos, de mejor estado urbano. El resto no, tienen potencial claramente de actividad, pero no tienen menos conectividad el resto de las comunas, digamos, de estas 32 comunas de la ciudad, ¿ya? Ahora, ¿cómo equiparar un poco? ¿Cómo seguir para adelante? ¿Cómo ir equiparando? Y acá claramente uno ve ciertos desafíos importantes. Las comunas que yo llamo activas, estas 12 comunas donde se han producido los cambios, ¿ya? Uno tiene que preguntarse cómo seguir desarrollando sin saturarse, ¿ah? Y que en el fondo eso debe ser un cambio importante, cómo mirarla sin que se sature, digamos, y hacer buena ciudad en esas comunas, ¿ya? En el resto, en las otras, es cómo responder a las nuevas demandas haciéndolas más atractivas. O sea, claramente las otras comunas tienen un problema de atractivo, mala conexión, no mala, pero peor conexión que las otras y peor entorno urbano. O sea, cómo hago que esas también puedan ser parte del crecimiento de la ciudad. Y acá vemos individualmente, por ejemplo, las comunas activas, ya ahí vemos claramente que hay ciertos potenciales no utilizados
de la red de metro y la red que viene de metro, que están dentro incluso de las comunas activas, pero que todavía tienen poca densidad. O sea, claramente existe posibilidad de densificar en torno a metro, que hoy día no está densificado en las comunas más activas puntualmente, para que la gente pueda irse a lugares con mayor movilidad, ¿ya? En las comunas, como digo ahora, en las otras comunas, en el resto, las que llaman inactivas, que es el resto de las otras 12, las 22 restantes, claramente el tema quizás más de fondo a mirar es que es el entorno urbano. O sea, claramente acá vimos que todos esos puntitos más bien rojos ya tienen que ver con los lugares que llamamos zonas críticas, que es el 10% de peor calidad dentro de la ciudad, de calidad urbana. O sea, están concentrados mucho más fuerte en las comunas restantes que en las comunas básicamente más centrales, que también tienen, pero menos concentración, ¿ya? Y claramente acá tenemos que pensar también en esto, va muy de la mano con actualizaciones de planes reguladores, digamos, usos residenciales mixtos, toda esta discusión importante que van a escuchar más adelante, que sale en esta reunión. Y eso claramente va de la mano con el hecho de que existe una antigüedad promedio de planes reguladores muy alta. O sea, las zonas que están en negro acá son las zonas que tienen planes reguladores que están entre 0 y 5 años, ¿ya? Y las que están más en blanco son las zonas que no tienen plan regulador dentro de la misma comuna. O sea, hay bastantes comunas dentro de Santiago que aún no tienen plan regulador o tienen planes reguladores muy antiguos. Las grises claras son mayores de 15 años y las otras entre 10 y 15 años. O sea, claramente vemos que en la zona, en la ciudad de Santiago, las 32 comunas de la ciudad de Santiago, hay una dispersión tremenda en cuanto a la actualización de los planes urbanos, que es un tema súper relevante. Acá se concentra la mayor cantidad de población y no tenemos planes urbanos actualizados. Solamente hay 3 comunas que tienen planes nuevos, 4 comunas que tienen planes relativamente nuevos, entre 0 y 5 años, el resto no lo tiene. O sea, claramente ahí hay un desafío súper importante de cómo justamente voy a aprovechar de hacer los planes urbanos convergentes con lo que estamos encontrando, que es la movilidad probablemente de las personas, ¿ya? Como conclusión, entonces, básicamente lo que importa acá es las enseñanzas, que me saca un poco este análisis, es que nos queda potencial importante por densificar en torno a redes de metro. Creo que es un tema súper relevante analizar cómo logro ese objetivo, acercar a la gente a los metros, que queda todavía espacio y hay que hacerlo. Segundo, en las partes que eran menos concentradas, bueno, cómo defino estándares mínimos de calidad urbana, para que no tengamos justamente que en las comunas que no están en las 12 tenemos calidades urbanas bastante inferiores respecto al resto. Creo que hay un tema súper relevante de discutir, que estuvo una discusión en el Consejo Nacional de Urbanismo, y fue una conclusión incluso en el Consejo Nacional de Urbanismo, que hay que establecer estándares mínimos urbanos, que es un tema súper relevante, ¿ya? Tercera conclusión, que hay que actualizar y dar más precisión a los planes reguladores, apuntando mucho más a lo que es plan mixto, digamos, y básicamente el concepto de planificación urbana integrada es un tema súper relevante en las ciudades. Eso es la conclusión, esa es la presentación. Muchas gracias.